Hola amigos, bienvenidos a su canal, La Voz de lo Oculto. ¿Crees en los duendes? Déjate platico esta historia sobre ellos. La venganza de los duendes de la Sierra de Tabasco. Nos fuimos por un mes a una casita de campo que tenía mi papá en el estado de Tabasco, ya casi donde colinda con el estado de Veracruz. Ya necesitábamos unas vacaciones de lo abrumante que era el ritmo de la ciudad. Yo tengo muy vagos recuerdos de las veces que mi papá nos llevó, pero estaba entusiasmado al regresar. Pero ahora ya siendo un hombre y con mi familia, mi esposa Raquel y mi lindo hijo José. La verdad, cuando se la pedí a mi padre, él se mostró renuente, pero al final aceptó, ya que le dije que quería enseñarle a José las cosas que él me enseñó cuando era niño, que ya llevaba mucho tiempo planeando estas vacaciones para tener tiempo de calidad con mi familia. Me dio las llaves, un fuerte abrazo y solo me dijo que me cuidara y cuidara a mi familia. Yo me quedé extrañado, ya que mi padre es una persona muy fría. Yo sé que me quiere, pero jamás ha tenido un gesto para demostrarlo. Pero bueno, yo estaba muy feliz de poder enseñarles la naturaleza a mi amada familia. El viaje fue muy largo, cerca de 12 horas conduciendo, ya que Raquel quería que todo fuera una experiencia nueva para ellos, y aparte, al lugar en donde se encuentra la cabaña es de difícil acceso, y no hay transporte público que nos deje cerca. Así que lo del vehículo fue una buena idea, para no andar batallando. Nos íbamos turnando para manejar. En lapsos, ya en la sierra, bajaba una neblina muy densa, y nos teníamos que orillar para que se pasara y poder continuar con el camino. Por esa razón nos tardamos un poco más en llegar. Mi padre, por otro lado, ya le había avisado al cuidador de la casita para que nos la pusiera en condiciones para llegar y disfrutar. Al ir entrando al paraje que llevaba la cabaña, nos quedamos asombrados, y mi mujer comentó que no sabía que hubiera lugares tan hermosos en la sierra. Estábamos fascinados. Mi hijo en ese tiempo tenía solo 10 años, pero también disfrutó de aquel hermoso paisaje. Ya les había explicado que era una experiencia totalmente de campo, ya que no se contaba con servicios como internet, solo había una pequeña televisión que solo agarraba un canal, y eso cuando quería. Es más, no había señal de celular. Pero aún así, mi esposa estaba entusiasmada, ya que ella muy pocas veces salió de la ciudad, ya que desde muy pequeña había tenido que trabajar. Llegamos y nos estaba esperando ya don Albino, y nos dio la bienvenida. Yo lo recordaba vagamente. Al verme me abrazó y me dijo: joven Javier, ¿hace cuánto tiempo? Pensé que jamás lo iba a volver a ver. Desde muy chico su padre ya no lo quiso traer, pero qué bueno que ya regresó, y ahora ya con su familia. También comentó que él vivía como 1 kilómetro bajando por las veredas, y que si necesitábamos algo, fuéramos sin pensarlo, que nos había dejado algunas provisiones en la casa. Se marchó, no sin antes darme un apretón de manos, y me dijo que era idéntico a mi padre. Mi esposa me vio extrañada y me dijo que tenía mucha familiaridad hacia mí. Yo le contesté que no tenía muchos recuerdos, pero que sabía que veníamos mucho cuando era niño, un poco más pequeño que José. Continuamos, entramos a la cabaña, estaba hermosa, yo la recordaba más grande, pero era un lugar muy acogedor. Mi papá nos había dicho que no lleváramos muchas provisiones, porque no había refrigerador y la comida se podía echar a perder. Sí había electricidad, pero en la mayoría de los cuartos había lámparas de petróleo y se podían utilizar más para salir al baño, ya que ese sí era una letrina que estaba en la parte de atrás de la casa. Ya empezaba a oscurecer y nos quedamos en el pórtico antes de la cena, ya que mi padre me dijo que había un espectáculo genial de luciérnagas. Así que los tres nos quedamos ahí por un rato, hasta que se empezaron a presentar estos animalitos, y mi hijo disfrutó tanto esa escena que corría de un lado a otro, reía y gritaba. Yo me sentía muy feliz, pero en el ambiente empecé a percibir unas extrañas risas, como si hubiera niños jugando con mi hijo, y se empezó a sentir mucho aire. De la fuerza que traía, se escuchaba cómo silbaba. Les dije que ya era hora, y a pesar de los reproches de mi hijo entramos en la casa para cenar. Pero antes de entrar, sentí como si alguien me estuviera observando, y ruidos entre la maleza que había alrededor de la casa, pero no le di importancia. Tuvimos una cena muy campestre, pero digna de recordar. Habíamos llevado una parrilla de gas que contaba con un pequeño cartucho, y ahí fue donde cocinó mi mujer. Terminando la cena, le dije que nos quedáramos un rato en la chimenea, y el pequeño José se quedó dormido a un lado, en uno de los sillones. Yo había llevado una botella de vino tinto, porque sabía que a Raquel le encantaba. Así que ya dormido el niño, nos pusimos un poco románticos a la luz de la chimenea. Yo calculo que eran como las 12 de la noche, cuando la cobija que le habíamos puesto a José salió volando, sin motivo alguno. De inmediato, risas muy agudas y pequeños pasos recorrieron la sala. Raquel saltó exaltada y yo tomé a José entre mis brazos. Mi única reacción fue decirle a Raquel: ¿escuchaste? Nos quedamos viendo fijamente con sorpresa, y me dijo que mejor nos fuéramos a dormir. Acostamos al niño y le dejamos la luz encendida de una de las lámparas de petróleo, porque sabíamos que le daba miedo a la oscuridad.
y nos fuimos a nuestro cuarto, que quedaba justo enfrente del de mi hijo. En la madrugada me dieron muchas ganas de ir al baño y preparé una de las lámparas y me decidí a ir. No soy miedoso, pero salir hasta la letrina era algo que no me entusiasmaba mucho. Aparte, como era sierra, supuse que podría haber algún animal que se metiera en la casa en busca de comida y nos pudiera hacer daño. Por fortuna no vi nada y regresé, pero la puerta estaba entreabierta. Me pareció extraño, porque yo lo había trancado muy bien. Eché un vistazo en la sala y la cocina y no había nada. Se escuchaban muchos ruidos, pero yo pensaba que eran ruidos de la naturaleza. Así que me dispuse a ir a la habitación y pensé en pasar a darle una vuelta a mi hijo, cuando escuché que decía: «Rápido, ahí viene mi papá». Se volvieron a escuchar voces, risas y pequeños pasos. Abrí la puerta y estaba acostado fingiendo dormir. Me senté en su cama y le dije que qué hacía despierto. Él me sonrió y me dijo: «Nada, papá». Lo arropé y le di un beso en la frente. Antes de salir, vi por toda la habitación y no se veía nada. Le dije que se durmiera y cerré la puerta. Al entrar a mi cuarto, mi mujer me dijo un poco molesta que ya no era hora de estar jugando, que la dejáramos dormir, y se volteó. Yo estaba muy sacado de onda, pues no sabía de qué hablaba, pero mejor la dejé dormir. Al día siguiente nos levantamos temprano para ir a ver a don Albino y nos dijera por dónde podíamos ir a un río que estaba cerca de la cabaña, pero José no se quería levantar, tenía ojeras, lo levantábamos y se caía del sueño. Mi mujer me regañó: «Ya ves, por estar jugando toda la noche con el niño no se quiere levantar, será mejor dejarlo del río para otro día y mejor terminar de instalarnos». Yo le contesté molesto que de qué estaba hablando y me dijo que no me hiciera, que nada más esperé a que se durmiera y me fui a jugar con el niño a su cuarto, ya que entre sueños escuchó las risas de José y cómo gritaba y jugaba. Yo le expliqué que no fue así, que solo salía al baño. Al regresar escuché que hablaba y cuando entré a su cuarto estaba acostado fingiendo que dormía. Le llamé la atención, lo arropé y me fui a la habitación. Ella se me quedó viendo muy extraña y me dijo que la disculpara, que no estaba mal que jugara con el niño, pero que no eran horas. Yo le repetí que yo no estaba con él. Así pasó la mañana sin hablarme, y nada más me dirigía la palabra para preguntarme por cosas que no encontraba, como su cepillo para el cabello, un espejo y chucherías así. Yo le decía que si no se veía ella menos yo. José se despertó como a las 11 de la mañana, llegó a la sala y lo reprendí por no querer separar. En ese momento me dijo: «Perdón, papá, pero estaba con los hombrecitos que vinieron a verme». Me le quedé viendo a Raquel y ella se sentó junto a nosotros. Le preguntó: «¿Cuáles hombrecitos, amor?». Él le dijo: «Pues los que vinieron ayer a mi cuarto y me dijeron que si les daba comida y les dije que estaba en las bolsas. Estuvimos jugando, pero me dijeron que solo yo les podía hablar. Cuando escucharon a mi papá se escondieron y cuando se fue seguimos jugando. Nos quedamos viendo mi mujer y yo con una cara de espanto. Le sirvió un poco de cereal y le dijo que desayunara y nos salimos al pórtico para hablar. Prendimos un cigarrillo y me dijo mi mujer que si era en serio que yo no había estado jugando con él. Le respondí que ya le había dicho varias veces que no. Ella me comentó que había que preguntarle más sobre esos hombres que él decía. Al entrar de nuevo, empecé a sentir una sensación de que algo nos vigilaba. Entramos a la cabaña sin voltear y nos sentamos junto a mi hijo. Le preguntamos que cómo eran esos hombres y nos dijo que no quería decir nada porque eran sus amigos. En su bracito tenía unos moretones y le dije que me dijera qué le había pasado. Al sentir que me enojé, me dijo que me diría, pero que no le dijera a nadie. Dijo que eran 4 hombrecitos con barbas y ropita muy rota y gastada, que le dijeron que iban a jugar con él y que uno de ellos, el más viejo, dijo que se fuera con ellos a su casa, pero que no quiso ir. Fue entonces cuando lo tomó por el brazo y lo lastimó, pero que los otros 3 se enojaron con él por jalar a mi hijo y se tranquilizó y siguieron jugando, pero que les prometió que les llevaría comida y dulces a su casa, que no le diría a nadie que los veía, pero que ya sabía que no tenía que decir mentiras y me pidió permiso para ir a darles de comer. Solo le contestamos que lo hablaríamos entre nosotros y que le diríamos más tarde. La verdad, estábamos muy preocupados y asustados por lo que había dicho mi hijo, y más sabiendo que ambos también habíamos escuchado risas y pequeños pasos por todos lados. Entonces, mi mujer me dijo que fuera a ver a don Albino, porque él debería de saber algo, ya que llevaba tanto tiempo cuidando la propiedad. Así que fui a verlo, y al llegar me recibió muy bien, pero cuando le conté, cambió en su totalidad su actitud hacia mí. Le pregunté que por qué estaba actuando así, y me dijo que me fuera, que tenía que trabajar. Cuando iba saliendo de la casa, llegó mi mujer llorando y gritando que si no estaba José conmigo. Rápido la tranquilicé, y me dijo que estaban en la casa, y que José estaba necio que quería ir con sus amigos, que se los había prometido, y que tenían mucha hambre. Ella le contestó que hasta que regresara yo. Continuó diciendo que solo se separó de él para ir al baño, y que cuando regresó a la cabaña, ya no estaba, que lo empezó a buscar por todos lados, pero no obtuvo respuesta. Iba saliendo don Albino, y lo tomé fuertemente de la camisa y lo llevé contra la pared. Le grité: «Mi hijo no aparece»,
y yo sé que usted sabe muchas cosas que no me quiere decir. Él me pidió que me tranquilizara y que lo siguiéramos, que ya sabía en dónde estaba. Sacó su machete y nos fuimos detrás de él. Como unos 500 metros antes de llegar a la cabaña, se salió del camino y se internó en la sierra. No pasó mucho tiempo, cuando empezamos a escuchar los gritos de terror de mi hijo, al llegar hasta donde estaba. La escena que vi jamás la voy a poder olvidar. Lo tomaba del brazo una criatura completamente deforme, como de unos 50 centímetros de alto, con una larga barba rojiza, y sus ropitas estaban desgarradas. Su nariz era muy pronunciada y terminaba como en pico. Tenía unos dientes puntiagudos y largas uñas saliendo de sus pies y sus manos. Sus ojos inspirarían temor hasta el más valiente, y su piel era un tono verdoso. Quería meter a mi hijo a un hoyo que estaba en la base de un gigantesco árbol, y otras manos lo tomaban de los pies y otras lo jalaban del pelo. Yo llegué barriéndome y lo tomé de la mano. Al vernos, rápidamente se metieron al hoyo y don Albino alcanzó a dar varios machetazos, pero sin lograr acertar ninguno a esas horrendas criaturas. Llegó mi esposa, que se había quedado atrás, y abrazó a mi hijo. Don Albino nos jaló y nos dijo que nos fuéramos pronto de ahí. Llegamos a la cabaña y le dije que me explicara qué demonios estaba pasando. Después de tranquilizarnos un poco, me dijo que los duendes eran los dueños de la tierra, que mi papá había construido sin su permiso, y que cuando yo era pequeño, de igual manera me quisieron llevar a mí. Me dijo: ¿por qué cree que dejaron de venir? Usted quedó tan traumado, que me dijo su padre que no habló en un año, y que lo llevó un psicólogo, y que parece que olvidó todo. Pero pregúntele mejor a su papá. Él es el que le tiene que explicar las cosas, pero lo mejor es que no se quede ni un minuto más en esta casa. No le creímos del todo, pero yo sabía lo que vi. Así que recogimos todas las cosas y salimos de ahí a toda prisa. Le agradecí a don Albino por ayudarme con mi hijo, pero le reproché el por qué no nos dijo cuando llegamos. Y él solo respondió: joven, si yo le hubiera dicho desde el principio todo a usted, ¿me lo hubiera creído? Y aparte, su padre me prohibió que dijera algo. Solo asenté con la cabeza muy molesto y me despedí. Sentí que volamos para llegar a la ciudad. Lo primero que hice fue llegar a la casa de mi padre y pedirle explicaciones. Él me dijo que no sabía nada, pero que cuando le dije lo que le había pasado a José, solo se sentó y se le salieron las lágrimas. Me explicó que cuando yo era un niño, él se hizo de unas tierras a la mala, ya que se decía que ahí había dinero enterrado, y que cuando se empezaban a perder las cosas y a presentarse estos duendes, don Albino y él fueron a ver a la bruja del pueblo, y ésta les dijo que estas tierras eran de los duendes, y que sí había dinero ahí, pero que no se lo iban a dar. Que tuviera cuidado, porque los duendes son muy rencorosos, y que se vengarían llevándose lo que más quería en el mundo. Continuó diciendo: y fue cuando tenías como 8 años, una vez te quisieron llevar, y con trabajos entre Albino y yo te pudimos rescatar, pero tanta fue mi ambición que todavía nos quedamos otro día y volviste a desaparecer, y fue ahí cuando te encontramos todo herido que me regresé y decidí que jamás te llevaría. Le respondí, y que por qué dejó que arriesgara a mi familia. Me dijo que habló con Albino y que tenía años que no se manifestaban, entonces pensamos que ellas se habían muerto. Me pidió perdón diciendo que no quería que le pasara esto a su nieto. Respondí que por qué no se deshacía de las tierras, y me dijo que lo intentó, pero que nadie se las quería comprar por las leyendas de los duendes avariciosos de la sierra. Estuve tan molesto que le dejé de dirigir la palabra, y jamás voy a regresar a este sitio, y espero que al igual que yo, mi hijo también se olvide de este episodio de terror que vivió en manos de los duendes. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta historia de terror real. Suscríbete, comparte, si te gustó, dale like. Activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja tu comentario, el cual me ayuda a que siga creciendo el canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.